Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Araceli Arboleda Urbano, estudiante del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En el día de hoy, en nuestro espacio de aprendizaje virtual, legislación documental, vamos a tratar 7 temas importantes. El primer tema es los postulados de Noam Chomsky y la problemática de gestión documental contemporánea. El segundo tema son las líneas de tiempos y los hitos en la legislación documental. El tercero, concepto de Estado. El cuarto, pirámide de Kelsen. Quinto, el gobierno abierto. El sexto es transformación digital. Y el séptimo tema son las políticas en gestión documental. Al final realizaremos un pequeño resumen de los temas más relevantes. Postulados de Noam Chomsky. El lingüista norteamericano Noam Chomsky en la década del 50 estableció una serie de reglas lingüísticas y fue el creador del modelo lingüístico gramática generativa transformacional que se denomina la biolingüística, que decía en sus investigaciones que los niños al nacer tenían esa capacidad innata en el habla. Ellos tenían la facilidad de aprender todas esas estructuras gramaticales y lingüísticas. Problemática documental contemporánea. La gestión inadecuada de los documentos puede producir reprocesos administrativos, pérdida de la imagen, pérdida documental, pérdida de la seguridad de la información, porque los documentos son la razón de ser de una institución y además sirven para la toma de decisiones. Por esta razón se deben realizar procesos efectivos de gestión documental. Porque si nosotros no manejamos bien esa parte, podemos tener deficiencias, podemos tener fallas en la implementación de procesos, disminuye la productividad y la efectividad. Punto 2, línea de tiempos e hitos de legislación documental nacional e internacional. La organización documental ha tenido una serie de acontecimientos en la historia, es decir, que podemos dividirlas en dos grandes sectores, que la primera es el ciclo prearchivístico, que data desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, y ya el desarrollo archivístico en sí, que es desde el siglo XIX hasta nuestros días. En esos 2 siglos, en esos 2 hitos, se han realizado las siguientes normas a nivel internacional. En 1999, la norma internacional general de descripción archivística, la ISAD. En el 2005, la norma ISO 15489, que es la norma de gestión de la documentación. En el 2011, la norma ISO 30301, que es lo de sistema de gestión documental. A nivel nacional, ya tenemos nosotros 2 grandes normas. La 527 de 1999, que regula el mensaje de datos, y la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Posteriormente, la ley 1712, que es la ley de la transparencia y acceso a la información pública, las guías, los conceptos del Archivo General de la Nación, el decreto único reglamentario del sector cultura, el 1080 del 2015, y rematamos con el acuerdo 01, que es el reciente del 24 de febrero del 2024, que es el acuerdo único de la función archivística. Tercer tema, concepto de Estado, elemento, fines, característica, nivel y estructura. El Estado es una forma de organización social, es un conjunto de personas que toman una porción de tierra, de territorio, y a través de gestiones administrativas
logran mantener el orden y la convivencia social. Elementos del Estado. Los elementos del Estado son los siguientes. En cuanto a lo humano tenemos la población, en cuanto a lo físico tenemos el territorio, en cuanto a la soberanía tenemos los acuerdos que se hacen con los entes internacionales. Es el elemento internacional, y las instituciones también hacen parte de los elementos del Estado. Las características del Estado. Las características del Estado se encuentran en la Constitución Política de Colombia. Del Estado colombiano, Colombia es un Estado social de derecho, es unitario, descentralizado, democrático, participativo y pluralista. Los fines del Estado se encuentran establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Entre otros, es servir a la comunidad, asegurar la convivencia pacífica y el orden, promover la prosperidad social, facilitar la participación ciudadana y cumplir con los postulados, con los principios, con los deberes y los derechos. En cuanto al nivel, la rama del Estado colombiano, la rama ejecutiva está en el orden nacional, departamental y municipal. Y ya en la parte de la estructura, el Estado se estructura de la siguiente forma. Ramas del poder público, que es la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Los órganos de control, que tenemos el Ministerio Público y los órganos de control fiscal. Y el otro grupo es la organización electoral, donde tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pirámide de Kelsen, estructura jerárquica y la clasificación de las normas. La pirámide de Kelsen es una pirámide de la jerarquía jurídica, es una representación gráfica del sistema jurídico mediante una figura de un triángulo que viene seccionado en niveles. A nivel de Colombia, esta estructura está constituida en la cúspide de ese triángulo. Encontramos la Constitución política, luego siguen las leyes, los decretos leyes, los códigos, luego los decretos, seguimos con las ordenanzas, los acuerdos municipales, las resoluciones y termina con las circulares. En cuanto a la clasificación de las normas, en Colombia tenemos normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias y normas jurisprudenciales. Quinto tema, gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo. El gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia y datos abiertos, rendición de cuentas, tecnología e innovación, participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el conocimiento inclusivo. Los datos abiertos son información pública que cualquier persona puede acceder, usar y compartir libremente sin restricciones legales ni costos. Para garantizar su reutilización, estos datos deben estar disponibles en formatos abiertos, estructurados y estandarizados, lo que permite analizarlos, combinarlos y aprovecharlos en distintos conceptos. ¿Cuál es la estructura de los datos abiertos? Registro de la información, esquema de publicación de la información. Antes el esquema tenía 13 ítems, ahora pasamos a 10. Índice de información clasificada y reservada. El marco normativo del gobierno abierto es la ley 1712 del 2014, que es la ley de la transparencia y acceso
al derecho de la información pública, con su decreto 103 del 2015, que el cual lo reglamenta parcialmente. El decreto 1008 del 2018, que establece la política de gobierno digital. La ley 1581 del 2012, la que dicta disposiciones generales para la protección de datos personales. Y la 1757, que es el derecho a la participación democrática. Sexto punto, transformación digital, concepto de marco normativo. La transformación digital es un concepto que involucra un proceso de explotación de las tecnologías digitales que tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en el Estado. La transformación digital para el Estado colombiano debe generar valor público al mejorar el funcionamiento de las entidades y la interacción entre los ciudadanos a través de lo digital. Hay 5 propósitos para esto. 1. Servicios digitales de confianza y calidad. Procesos internos seguros y eficientes. 2. Tercero, decisiones basadas en datos. 4. Empoderamiento ciudadano. Y 5. Impulsar territorios inteligentes a partir de la preparación de las entidades responsables de ejecución de acciones en la materia. La estructura de la transformación digital tiene que ver con los modelos empresariales operativos. 2. Los procesos. 3. Los productos. 4. La experiencia del empleado. Y 5. La experiencia del cliente. En cuanto a lo normativo, hay algunas normas, pero en especial se seleccionaron las siguientes: la Ley 1341 del 2009, por el cual se definen los principios sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC, y se crea la Agencia Nacional del Espectro, y se dictan unas disposiciones. La Ley de la Transparencia, que es la 1712 del 2014. El decreto 1078 del 2015, el cual expide el decreto único reglamentario del sector de las TIC. Y la ley 2106 del 2019, donde se simplifican, suprimen y reforman trámites y procesos administrativos. Punto 7. Políticas públicas relacionadas con la gestión documental. La política pública de gestión documental es la que nos presenta para su aplicación el Archivo General de la Nación, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario de la Función Pública, el 1080 del 2015, y el Acuerdo 01 de febrero 24 del 2024. Ellos que nos dicen que nosotros como entes territoriales, entes del Estado colombiano, debemos tener una serie de lineamientos para la gestión, trámite y salvaguardia de los documentos, independiente de su tipo de soporte. Esto se aplica teniendo en cuenta 2 grandes componentes: un componente táctico, que es el plan institucional de archivo PINAR, y el otro componente, que es el operativo, que es el programa de gestión documental, consecuente con los procesos que al interior de cada dependencia que se realizan, que son los procesos administrativos relacionados con la gestión documental. Conclusiones. De acuerdo con los postulados de Noam Chomsky, con su biolingüística, los idiomas que utilizamos los seres humanos tienen unas características comunes en su estructura. Y con relación a las políticas públicas en gestión documental, que el ente rector es el Archivo General de la Nación, que nos da los lineamientos y nos indica cómo se debe de hacer. Para hacer nosotros nuestras políticas debemos tener en cuenta unos objetivos, debemos tener en cuenta unos alcances, unos fines, y desarrollar los procesos archivísticos que se ejecutan.